Hola, bienvenidos a la semana número 7. Mi nombre es Jenny Silva y estaremos aprendiendo sobre dos puntos realmente importantes en relación a nuestra primogenitura. En este video aprenderemos sobre la función y oficio de profeta, sacerdote y reyes, y en su manual de estudio aprenderás sobre la unción de siervo que se desata a causa de la obediencia. De manera que es muy importante que leas la lección junto con estos videos. Como hijos de Dios existen tres funciones que Él desea restaurar para relacionarse con nosotros. Primero, nuestra capacidad para escuchar su voz. Segundo, nuestra capacidad de prestar servicio por medio de la obediencia. Y tercero, nuestra capacidad de gobernar. La activación de estas tres funciones, es decir, escuchar, obedecer y gobernar, traerá consigo la activación igualmente de tres oficios: el oficio profético, sacerdotal y gubernamental o de reyes. Pero por encima de estas cosas, la activación de estas funciones nos permitirán cumplir nuestras funciones como hijos de Dios, quienes estamos llamados a ser amigos, siervos y a ejercer dominio o gobierno sobre los asuntos que Él nos haya puesto en nuestras manos. Y con esto me refiero a los asuntos de la vida y edificación, sea de tu propia vida, casa, congregación, comunidad o nación. La unción profética es la que nos permite escuchar su voz y reconocer su presencia, así como en los días de Adán, donde él podía escuchar la voz y contemplar la presencia del Señor. La unción profética es la que nos conduce al camino para ser íntimos, para ser amigos. Dios desea que se levante una generación de íntimos que conocen de Él y no de religiosos que lo manufacturan. La palabra de Dios es el espíritu de la profecía. Escuchar y meditar en la palabra provocará que aprendamos a conocer y reconocer a Cristo. El verbo se hará carne en nuestro interior y vamos a pasar de un conocimiento racional de la palabra a un entendimiento revelado de Cristo por medio de la palabra. Pero reconocer la voz de Dios debe ir de la mano con obedecer la instrucción de Dios. Y fíjate que Adán falló en esto. Él reconocía la voz de Dios, pero falló en obedecerla. Y en cambio escuchó otra voz contraria. No basta con saber de la Biblia, con conocer lo que dice. Satanás también conoce la palabra y los mismos demonios podían reconocer a Jesús con solo verle. El asunto radica en la obediencia. Adán recibió un mandato para cuidar el jardín y esa acción de cuidar el jardín demandaba de él obediencia para seguir la instrucción de Dios. Cuidar el jardín lo hacía él una especie de sacerdote, es decir, un mayordomo de la casa o del huerto de Dios, aquel encargado de servir. Pero oye, servir al Señor no es solo ir a la iglesia, es ser la iglesia. No es levantar un altar, es ser el altar. No es tan solo dar una ofrenda, es ser la ofrenda. El contexto del Nuevo Testamento nos llama a nosotros reyes y sacerdotes reales, lo que implica que debemos presentarnos como una ofrenda. Romanos 12 señala que debemos presentar nuestro cuerpo y transformar nuestra mente para poder conocer la voluntad de Dios. Fíjate cómo el acto de entregar, de ser el sacrificio, nos da acceso a conocer el corazón de Dios. La unción sacerdotal de presentar un sacrificio trae una activación profética para poder conocer la voluntad de Dios. Jesús tenía hambre de una cosa, de hacer la voluntad de Dios. Y es justamente el hecho de hacer la voluntad de Dios lo que nos hace verdaderos adoradores. Recuerda que la primera vez que la palabra adoración fue mencionada en la Biblia fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Exactamente, el escenario de sacrificio estaba demostrando el corazón de Abraham. Pues Dios no quería a Isaac, Él quería el corazón de Abraham. Un corazón de obediencia que demostrara un carácter fiel de cuyos lomos podía multiplicar su simiente. Por eso nuestra labor como sacerdotes nos hace fructíferos. Pero esto lo vamos a detallar un poco más adelante. Pero como podemos notar desde el comienzo, en aquel huerto llamado Edén, Dios estaba planeando levantar un linaje portador de su imagen y semejanza para poder mostrar su gloria. La imagen invisible del Dios Todopoderoso estaba contenido en lo que el libro de los Salmos llama la corona de su creación, refiriéndose a quienes, a la humanidad, quienes tenían el maravilloso trabajo de mostrar por medio de su comportamiento visible el carácter invisible de Dios.
Esta humanidad estaba contenida, en esta humanidad estaba contenida la simiente de luz, de virtud y justicia que debía ser multiplicada para llevar lo que comenzó como un jardín a una población global. La caída del hombre interrumpió el plan de Dios hasta cierto punto, pues escrito está que antes de la fundación del mundo ya Dios había propiciado un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y no solo eso, sino para hacernos herederos. Y no solo eso, sino para restaurarnos, es decir, colocarnos de regreso en esa posición de ser de nuevo hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Entender que somos portadores y contenedores de su presencia nos reposiciona de nuevo al comienzo, donde todo empezó. Ahora, nuestras decisiones diarias, nuestra escogencia, nos obliga a determinar qué voz vamos a escuchar y a qué maestro vamos a servir, a qué Señor vamos a servir. Servir a Cristo por medio de nuestra carne y rendir nuestra voluntad es lo que nos hace sacerdotes reales. Escoger, poner nuestra vida y tomar nuestra cruz es lo que nos hace un linaje escogido, pues estamos reproduciendo en nuestra carne el ADN espiritual que ya estamos poseyendo, que ya portamos. Estamos usando nuestra voluntad para escoger vida en vez de muerte, para escoger obediencia como sacrificio. Esto nos convierte en aquello que Dios desea multiplicar. Dios no multiplicó a Abraham cuando le dio a Isaac, sino cuando por medio de la obediencia de Abraham, Dios pudo comprobar que la bendición no iba a distraer a Abraham de la relación, que el corazón de obediencia y de dependencia de Abraham era digno de ser multiplicado y de ser convertido en un linaje. La obediencia solo reveló un corazón que estaba listo para ser multiplicado. La obediencia es lo que nos hace cumplir las labores sacerdotales de servicio, mayordomía y presentar sacrificio. La obediencia es mejor que sacrificios. Primera de Samuel 15:22 lo dice así. Dice Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificio o que se le obedezca en todo lo que dice? El obedecer vale más que sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La obediencia es una respuesta de amor, no un acto religioso. Cristo nos colocó de regreso en el huerto de Dios. Cristo es nuestro árbol de vida y cada vez que escogemos obedecer, estamos imitando el carácter de Cristo y estamos siendo posicionados como hijos siervos que caminan en su doble porción. La restauración del sacerdocio por medio de la obediencia y no sacrificio nos lleva a nosotros a rescatar y reclamar nuestra primogenitura. La primogenitura que Adán perdió y por ende su posibilidad de reinar, servir a Dios en el lugar santo donde podía escuchar su voz y ser amigos de Dios. Cristo abrió el camino para restaurar todos estos oficios, pero es necesario que entendamos el papel que juega el dominio propio en la obediencia para hacernos producir semillas de justicia. En la parte 2 continuaremos hablando sobre la obediencia y justicia. Y en tu guía del estudiante deberás meditar en la siguiente pregunta. ¿Por qué el amor y el dominio propio son fundamentales para una vida fructífera? Medita cómo la obediencia es una semilla de amor y dominio propio donde nosotros nos entregamos a nosotros mismos. Mira el gráfico incluido en la lección.